En el siguiente trabajo se va a presentar una revisión literaria aplicada a la población en la Delegación Gustavo Amadero acerca de los factores de riesgo de la hipertensión arterial en la población mexicana joven. La hipertensión arterial es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos. Como consecuencia de ello, los vasos se van dañando de forma progresiva, favoreciendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, daño renal y, en menor medida, afectación a la retina. Cabe aclarar que cuando hablamos de presión arterial nos referimos al esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria que la contiene. Y cuando hablamos de tensión arterial es la reacción elástica de la arteria a dicha presión. Se trata de una enfermedad multifactorial debido a la combinación de una serie de factores genéticos que predisponen a una tensión arterial elevada junto a factores ambientales que favorecen su desarrollo, como tener obesidad, ser de edad avanzada, tener una dieta rica en sal, ser sedentario, el consumo de alcohol y el estrés. La American Heart Association considera que una lectura de presión arterial óptima debe estar por debajo de 120/80. En el cuadro de aquí se muestra cómo se clasifica la presión arterial de acuerdo a los valores que presente la lectura. La hipertensión generalmente no produce ningún síntoma. Frecuentemente se identifica al encontrarse manifestaciones de las complicaciones crónicas desarrolladas a partir de una hipertensión sin tratamiento, como son la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, nefropatía, trastornos visuales por retinopatía o problemas neurológicos por enfermedad cerebrovascular. En caso de presentar crisis hipertensiva, pueden aparecer síntomas como cefalea, mareos, visión borrosa y náuseas. Ahora se va a empezar a hablar sobre los datos epidemiológicos. En la actualidad se ha reconocido que 1 de cada 3 mexicanos mayores de edad padece hipertensión arterial sistémica, lo cual se puede traducir en un número significativo de ingresos hospitalarios por patologías relacionadas a la hipertensión arterial. Para el año 2015, el CONAPO, Consejo Nacional de Población, dio un registro estimado de 121 millones de habitantes en el país, de los cuales 76.4 millones eran mayores de 20 años. Y de estas cifras se calculó que la prevalencia de hipertensión arterial en la población mexicana mayor a 20 años era de un 30%. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para el 2010, a nivel mundial el 40% de los adultos fue diagnosticado con hipertensión arterial. En cuanto a México, durante el 2012, el 31.5% de la población mayor a 20 años fue diagnosticada, por lo que se estimó que al año hay aproximadamente 450,000 casos nuevos de hipertensión arterial en México, considerando que un 47.3% desconoce que padece hipertensión arterial. Esto debido a una falta de la atención primaria a la salud, lo que haría que estas cifras llegaran a duplicarse. Hablando acerca de la mortalidad, desde hace 2 décadas la hipertensión se ha mantenido entre las principales 9 causas de muerte en México, pero a partir del 2012 la tasa de mortalidad incrementó un 29.9%, por lo que para el 2015 la hipertensión arterial fue ubicada como la enfermedad crónica causante del 18.1% del total de muertes, a la vez de que fue considerada como la principal factor de muertes prevenibles. Del mismo modo, el IMSS en el 2012 reportó que el 27% del total de muertes de ese año fue a causa secundaria de enfermedades cardiovasculares. La alta prevalencia de hipertensión arterial en México ha provocado que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, desarrolle medidas de prevención ante este padecimiento. El programa de salud pública que desarrolló este instituto fue el programa llamado Chécate, Mídete y Muévete, en mayo del 2013, en el cual se incentivaba a la población mexicana a la activación física y a una alimentación balanceada, estas como medidas para evitar el sobrepeso y la obesidad. El principal objetivo de esta campaña era llegar a la mayor cantidad de personas mediante la radio, la televisión y las redes sociales, donde el mensaje que se quería transmitir era la vigilancia médica del estado de salud, una alimentación sana y actividad física,
informando a la población sobre la importancia de estos tres aspectos, cubriendo con esto factores importantes de la atención primaria a la salud. Es por esto mismo que el 17 de mayo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial 2019, avalado por organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y múltiples organizaciones civiles y gubernamentales, con el objetivo de combatir este grave padecimiento. Al respecto de estos datos epidemiológicos, se debe dar la gran relevancia sobre la hipertensión arterial, debido a que en México se registra actualmente la tasa más alta de hipertensión arterial a nivel mundial, ya que acorde con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, llevada a cabo en el 2012, se mencionó que estos valores se deben a una falta de diagnóstico oportuno. Factores de riesgo. Si bien hoy en día no se conoce la causa exacta que origina la elevación de la tensión arterial, se tiene el conocimiento sobre los factores de riesgo que mantienen la prevalencia de la misma. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Serán cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, siendo claves para la prevención, tratamiento y el control del mismo. En el caso de la población mexicana, se reconocen como principales factores de riesgo la cultura y las tradiciones, debido al tipo de alimentos consumidos, así como la forma de preparación, lo que desemboca en una cultura de obesidad y de un concepto falso de salud. Vamos a tener dos factores de riesgo: el modificable, que consta de la alimentación, ingesta de sodio, actividad física, tabaquismo y alcoholismo, y los no modificables, que es la historia familiar, el sexo y la raza. Centrándonos en los factores de riesgo modificables, serán aquellos que tienen una alta probabilidad de ser prevenidos, tratados o atenuados en la práctica cotidiana de la población mexicana y que han sido forjados por el contexto personal, social, económico y ambiental en el cual se está sujeto. Como primer factor de riesgo vamos a tener a la alimentación. Los hábitos alimenticios son el principal factor modificable que altera los resultados para padecer esta enfermedad. Se ha comprobado que comer demasiada grasa, sobre todo las saturadas, eleva los niveles de colesterol en la sangre. Entre estos alimentos se encuentran los de origen animal, como carne, leche entera, quesos y mantequilla. Una limitación en el consumo de margarina, aderezos, carnes rojas, de pollo y pescado a 6 onzas diarias, aproximadamente de 170 gramos, y un aumento en el consumo de fibra alimenticia ayuda notablemente en la reducción del colesterol. Por lo anterior, la OMS ha recomendado ciertas porciones en la ingesta de alimentos. Estos van a ser de 3 a 4 raciones en carnes blancas, frutas y verduras de 5 o más porciones diarias, legumbres de 2 a 4 raciones y una ingesta mínima o máxima de 7 raciones de agua, es decir, 250 mililitros. Como segundo factor de riesgo encontramos el consumo de sodio. El consumo de sodio por día recomendado es de 100 mililitros por día, es decir, esto equivale a 2 gramos de sodio o 6 gramos de sal. Sin embargo, esta recomendación no se ha visto aplicada, ya que su consumo se ha visto es en exceso, es decir, mayoritario a 6 gramos por día, lo que causa una desregularización en el mecanismo de seguridad del cerebro, liberando una gran cantidad de la hormona antidiurética. Las 5 recomendaciones para disminuir la sal en las comidas van a ser enlatados, evitar el consumo de enlatados, revisar la información nutricional de cada alimento adquirido en el mercado, cocinar sin aderezos artificiales y reemplazarlos con especias naturales como perejil y limón, preparar los alimentos con solo una pizca de sal hasta acostumbrar al paladar y no consumir sodas ni bebidas azucaradas porque contienen dosis mínimas de sodio.
El tercer factor de riesgo va a ser la actividad física, ya que la realización del ejercicio mejora la tensión arterial, esto debido a que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco. El efecto antidepresivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación simpática al potenciar el efecto de los vasoreceptores, así como disminuir la rigidez de las arterias e incrementar la sensibilidad a la insulina. La realización de ejercicios aeróbicos de flexibilidad y fortalecimiento son parte fundamental, en donde una actividad física varía, ya sea de alta intensidad 150 a 75 minutos, una moderada de 30 minutos y una de bajo impacto de 10 minutos. Lo recomendable es hacer 3 veces a la semana ejercicio. Y por último tenemos las toxicomanías que encontramos del tabaquismo. El tabaco es un factor que acelera la aterosclerosis y el daño vascular producido por la hipertensión arterial, incrementando los niveles de colesterol sérico, la obesidad y agrava la resistencia a la insulina. En México existen alrededor de 15 millones de fumadores de entre 12 a 65 años, por lo que se ha llegado a considerar como un alto factor de riesgo. Por otro lado, tenemos el alcoholismo. Este va a producir una elevación aguda de la presión arterial mediada por activación simpática central cuando se consume de forma repetida y puede provocar una elevación persistente de la misma. El consumo bajo de alcohol ha comprobado tener efectos beneficiosos en el sistema cardiovascular, siempre y cuando las porciones sean una ración de alcohol en mujeres y 2 en hombres, siendo considerada una ración de alcohol como 120 mililitros de vino igual a 360 mililitros de cerveza, 45 mililitros de bebidas destiladas. A continuación vamos a ver los factores de riesgo no modificables. Estos van a ser aquellos que no pueden ser atenuados o eliminados por medio de tratamiento o modificaciones en la conducta alimentaria o estilo de vida del paciente. El primer factor de riesgo no modificable que vamos a ver es la historia familiar. El riesgo de padecer hipertensión arterial sistémica es mayor si existen antecedentes familiares de cardiopatías. La hipertensión arterial es hasta 2.4 veces más frecuente en pacientes cuyos padres son hipertensos. Vamos a ver que el carácter hereditario llega a exceder un 50%. En cuanto al sexo, vamos a ver que el simple hecho de ser varón es un factor de riesgo para padecer hipertensión arterial. Entre los 35 y 40 años, se tiene una mayor mortalidad por esta enfermedad de hasta 4 a 5 veces más alta que en una mujer. Aunque es importante resaltar que en las mujeres posmenopáusicas existe una mayor prevalencia de hipertensión arterial debido a la disminución hormonal que se tiene en esta etapa de la vida. En cuanto a factores de riesgo de raza, vamos a tener factores genéticos, como por ejemplo es en la raza afrodescendiente, en la cual se tiene una mayor incidencia a cardiopatías generadas por hipertensión arterial, debido a factores como la alta sensibilidad a la sal, bajos niveles de renina y la sobreexpresión de endotelina 1, factores que inciden directamente en la alta prevalencia de hipertensión arterial. En cuanto a factores culturales, tenemos que las poblaciones hispanas multirraciales presentan alta prevalencia de obesidad y diabetes. En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial en Asia, se va a ver disminuida a comparación de otros lugares geográficos, llegando a ser alrededor de 1.2%. Esto debido al consumo de alimentos ricos en ácidos grasos, polisaturados, omega 3, que contrarrestan el alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los resultados obtenidos, vamos a ver que para la realización de esta investigación se realizó un estudio transversal observacional analítico inductivo que permite el análisis de factores de riesgo a los cuales está expuesta la población joven. En esta investigación, los datos fueron tomados de fuentes primarias.
La muestra tomada fue de manera aleatoria en la delegación Gustavo Madero, Colonia Lindavista, Ciudad de México, seleccionando a personas de entre 15 a 29 años, tomando a un 10 a 8% de la población total. Las variables de esta investigación se van a tomar variables independientes y dependientes. Las variables independientes van a ser aquellos factores de riesgo a los cuales está expuesto la población, y las variables dependientes van a ser el riesgo de padecer hipertensión arterial siendo un adulto joven. En cuanto a los resultados y análisis, se realizaron un total de 263 encuestas a jóvenes adultos de la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México, entre el 29 de noviembre del 2020 y el 6 de enero del 2021. La participación mayoritaria en la encuesta fue de individuos de 18 años. Asimismo, nos indica una media de edad de 23 años, con una desviación estándar de 1 año, por lo que nuestros encuestados mayoritariamente se encuentran en una edad de 17 a 19 años. Distribución del sexo. Mayormente la encuesta fue respondida en un 84% por mujeres y 16% por hombres, siendo mujeres jóvenes. No se encuentran mayores factores de riesgo en su sexo como lo es el síndrome posmenopáusico. En tanto a los estudios y a la ocupación, se demostró que la población encuestada en su mayoría cuenta con un grado de estudio entre medio superior y licenciatura. Tal resultado nos orienta para saber si esta variable es indispensable para el conocimiento y aplicación de las medidas de prevención para padecer hipertensión arterial. Habiendo una relación de mayor grado de estudios, mayor conocimiento de factores asociados a la hipertensión arterial. En tanto a la ocupación, los datos recopilados demuestran que un porcentaje de los entrevistados siguen con sus estudios, sin la necesidad de contar con un empleo, desencadenando altos niveles de estrés. En la distribución por raza de los casos, se nota que gran parte de los entrevistados son de ascendencia hispana, quienes presentan alta prevalencia de obesidad y diabetes, notando que solo el 2% de los participantes tienen descendencia afroamericana, población en donde se ha observado un incremento en el porcentaje de hipertensión arterial. En peso y talla, la primera gráfica corresponde al peso de cada uno de los participantes, mientras que la segunda hace referencia a la talla que estos tienen. Según la asociación, se presenta un peso mayoritario en la población que oscila entre los 55 a 64 kilogramos, con una talla oscilante entre 1.51 a 1.60 metros. Es decir, el porcentaje de la población con sobrepeso en nuestra muestra es relativamente bajo. Sin embargo, no hay que descartar que un mínimo porcentaje cuenta con obesidad. En la siguiente gráfica tenemos el panorama general de la familia, en donde observamos que el hombre presenta una mayor mortalidad por hipertensión arterial. Sin embargo, tanto en abuela materna, paterna y las madres hay una elevación del diagnóstico en hipertensión arterial. En el caso de los abuelos, esto es sumamente importante, ya que a las mujeres posmenopáusicas se les da una mayor prevalencia de hipertensión arterial, verificando dicho dato en nuestra encuesta. Y por último tenemos la alimentación. Como podemos observar, tuvimos una población que aproximadamente 152.64 personas refirieron casi nunca consumir carnes rojas. Sobre los alimentos azucarados, se tiene que gran parte de la población encuestada
tuvo un nivel entre el consumo de 4 a 5 días hasta casi siempre, lo que puede dar un indicativo de que mayormente la población puede tener obesidad o sobrepeso, el cual es un factor predisponente para tener hipertensión arterial. Ahora pasaremos al área de preguntas. Nuestra primera pregunta fue, ¿cuál es la causa más recurrente por la cual se tiene hipertensión en México? En este caso, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta, la cual es 10 veces mayor que en los países como Japón y Corea. Respecto a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, superando a Grecia, Estados Unidos e Italia. ¿Qué tiene que ver la obesidad con esto? Como mencionaron mis compañeras anteriormente, en los factores de riesgo, la obesidad y el sobrepeso son factores que pueden llegar a presentar enfermedades cardiovasculares y eso incluye la hipertensión en México, al igual que la diabetes. Siguiente pregunta fue, ¿cuál es el tratamiento para la hipertensión arterial? El tratamiento consiste en cuidado personal y diurético, seguir una dieta saludable con menos sal, ejercitarse regularmente y tomar medicamentos que pueden ayudar a bajar la presión arterial. Algunos medicamentos son como los inhibidores de ECA, diuréticos, beta-bloqueador, bloqueador de los canales de calcio y vasodilatador. Siguiente pregunta fue, ¿la hipertensión es una enfermedad que se puede quitar? La hipertensión casi siempre se trata con medicamentos y cambios en el estilo de vida, pero en algunos casos puede tener una causa clara y una cura. La última pregunta fue, ¿es un factor de riesgo el estrés y la ingesta diaria de café? La respuesta es sí. En el caso del estrés, pues una persona cuando se encuentra en situaciones estresantes pueden hacer que su presión arterial aumente en forma temporal. Entonces, ahí la respuesta. En el caso de la ingesta del café, la cafeína puede provocar un aumento corto pero drástico de la presión arterial, incluso si no se tiene presión arterial alta. Se desconocen sí las causas de este pico de presión arterial, pero algunos investigadores creen que la cafeína podría bloquear una hormona que permite mantener las arterias abiertas. Otros piensan que la cafeína provoca que las glándulas suprarrenales liberen más adrenalina, lo que causa que la presión arterial aumente. Y en este caso serían todas las preguntas que se tuvieron y sería el fin de esta presentación. Gracias por su atención y espero que todas sus dudas se hayan aclarado.